Bueno, muy buenos días, nuevamente nos encontramos para que hablemos acerca de algunos tópicos importantes en lo que se refiere al cultivo del nogal. En el día de hoy vamos a tratar dos temas muy importantes que tienen que ver con el manejo eficiente de los sistemas de riego y la nutrición del nogal. Bueno, para comenzar tenemos que señalar que en lo que se refiere a la producción de nogales hay tres puntos críticos tremendamente importantes, dos de los cuales vamos a ver el día de hoy, que es el riego, o sea, el estado hídrico, el balance hídrico de nuestras plantas, y lo que es la nutrición. Hay que diferenciar entre dos conceptos, lo que es la nutrición y lo que es la fertilización. Yo puedo estar sobrefertilizando un huerto, pero no necesariamente nutriéndolo de buena manera. Nutrición es lo que la planta toma del suelo para alimentarse y para entonces suplir todas sus necesidades, digamos, en cuanto a los distintos nutrientes. ¿Ya? Pero la fertilización es entregar esos nutrientes a través de un producto químico al suelo para que la planta pueda disponer de ellos. Muchas veces nosotros, como les digo, fertilizamos, pero no nutrimos bien las plantas. Y eso queda demostrado cuando ustedes, por ejemplo, echan muchos kilos de fósforo, muchos kilos de nitrógeno y después hacen un análisis de hoja y aparecen con deficiencias. Porque la nutrición no solamente depende de las cantidades que nosotros aplicamos, sino que depende de otros factores que tienen relación con en qué época estamos haciendo, qué tipo de fertilizante estamos usando y qué propiedades también hay en el suelo, incluso de qué forma lo aplicamos. Porque hay otros factores mucho más importantes a veces que el tipo de fertilizante que nosotros vamos a utilizar. Bueno, y la formación del árbol que tiene que ver con la poda, eso también es muy importante y se vio por ahí unos talleres un poco más atrás, así que hoy nos vamos a dedicar a lo que es el riego y lo que es la nutrición. Para el caso de la fertilización, fíjense que antiguamente se aplicaban como 500 kilos de urea por hectárea, por temporada. Estamos hablando de como unos 260 unidades de nitrógeno puro, como 260 kilos de nitrógeno puro por hectárea. Cuando nosotros tratamos de hacer una fertilización más racional, nos preocupamos de otros antecedentes, de otros factores, y esos 500 kilos podrían ser vistos bastante disminuidos. O a la vez, ¿cierto? En vez de utilizar ese tipo de nutrientes, ocupamos otros nutrientes que sean más eficientes en la entrega. A lo mejor un nutriente que pudiera ser como un nitrato de amonio o un fosfato diamónico, que aparte de darnos nitrógeno también nos da fósforo. O sea, hay muchos ahí aspectos que hay que ir considerando a la hora de planificar lo que es la fertilización de un huerto. Bueno, y también es importante señalar que no solamente el nitrógeno es importante, hay varios otros nutrientes que también se transforman en importantes y que se le dan un segundo grado de importancia porque en general los agricultores los dejan un poco de lado, pensando solamente que el nitrógeno, el fósforo y el potasio es lo más importante, cuando hay algunos como el magnesio, como el zinc o como el boro, que también son fundamentales y se transforman en nutrientes esenciales para un buen desarrollo de las plantas en este caso. ¿Ya? Bueno, como comparativo para sacar 7.000 kilos por hectárea, 7 toneladas por hectárea, se debieran estar aplicando 200 unidades de nitrógeno, 80 unidades de fósforo y 250 unidades de potasio. Eso hay que transformarlo. Hay una suerte de transformación que hay que hacer en relación a cuánto porcentaje entrega cada kilo de fertilizante que ustedes estén aplicando. ¿Sí? Si ocupamos urea, por ejemplo, la urea aproximadamente tiene un 46% de nitrógeno, si lo sacamos en 50%, más o menos, para hacer un cálculo más fácil, son 400 kilos de urea por hectárea. Si hablan de un nitrato de amonio, que aporta por ahí con 20, estaríamos hablando de mucho más kilos, como 600, 700 kilos por hectárea. Entonces, habría que empezar a calcular con dinerito y empezar a ver cuánto nos sale, porque ustedes saben que hoy día el fuerte aumento, ¿cierto?, que
está sosteniendo los fertilizantes. Yo no sé si han ido a cotizar estos días, pero un kilo de urea que costaba 300.000 el año pasado, que está como 300 pesos el kilo más o menos. Hoy día yo estuve cotizando en 3 partes y fueron desde 580 hasta 700 pesos por kilo. Estamos hablando de casi más del doble. Entonces, eso aumenta los costos operacionales de la temporada. Y nos obliga nuevamente a replantearlo en nuestro plan de gestión y empezar a identificar entonces cuáles son los puntos donde se nos está fugando dinero, en el cual ese dinero no se está transformando en kilos de fruta, o no se está transformando en kilos de fruta, pero en kilos de fruta de calidad, para que ustedes puedan rentar más al final de la temporada. Bueno, en la última década también, súper importante, acuérdense que hoy día vamos a ver dos temas. Nutrición por un lado, que ya les planteo algo de introducción, y este segundo tema que tiene que ver con el riego. Estamos en sequía, o sea, claramente las precipitaciones han ido cambiando. Por un lado, están en menor cantidad, y lo peor es que están mal distribuidas. Antiguamente teníamos a lo mejor harta lluvia y varias veces durante la temporada invernal o otoño-invierno. ¿Sí? Hoy día tenemos poca y a veces en un puro evento, una pura gran lluvia y después unos chimpilos de agua por ahí por allá, ¿no? Entonces, eso también complica lo que es la planificación del riego. En el caso de Chile, ¿cierto? Nosotros estamos clasificados como un país hoy día. Antes se hablaba que teníamos un clima mediterráneo, templado, decía. Hoy día no, nosotros tenemos un clima más bien semiárido. Y eso hace más complicado, ¿cierto?, poder desarrollar la actividad agrícola. Y lo primero que nosotros deberíamos considerar, teniendo ya estos dos antecedentes, poca lluvia y un clima semiárido, lo primero que tenemos que pensar, bueno, tenemos poca agua, por lo tanto, tenemos que hacer más eficiente el uso de esa agua. Eficiente, el primer paso para lograr eso es tratar de tecnificar el riego y hacer una entrega más localizada. O sea, ya no se podría pensar en, bueno, voy a hacer un entre paréntesis, estoy pensando en implementar un huerto de tantos años, ya no podemos hacer la solución que yo quiero plantearle hoy día, ¿ya? Pero si ustedes van a implementar un nuevo huerto, tienen un huerto de pocos años, para hacer un uso más eficiente del agua, habría que pensar en tecnificar. O sea, pensar en subir de un 35-30% de eficiencia en el uso del agua por riego tendido o riego por surco, a un 90% de lo que nos está entregando un riego tecnificado, ya sea microyen o riego por goteo. Entonces, ahí cuando hablamos de eficiencia estamos hablando de que por cada 100 litros de agua que ustedes tiran al campo, la planta solamente tiene opción de tomar 30 cuando riegan por surco. En cambio, cuando riegan por goteo o algún otro tipo de tecnificado microjet que se usa hoy día más en nogales, de los 100 litros que ustedes están aplicando, la planta recibe entre 90 y 95 litros de agua. Entonces, riego menos tiempo, algo riego más corto, pero riego más seguido. Esa es un poco la lógica de funcionamiento. Bueno, también hoy día les voy a contar algo que son las técnicas de riego que se llaman riego deficitario controlado, que es un poco lo que ustedes vamos a tener que tratar de llevar a cabo durante estas temporadas, sobre todo con esta sequía extrema. El riego deficitario controlado reconoce que también pensando en hacer una agricultura más racional, hay épocas donde la planta necesita más agua y hay épocas donde la planta necesita menos agua, ¿ya? Igual que nosotros, si nosotros nos ponemos a hacer deporte o a lo mejor los niños que están en crecimiento, ¿cierto?, tienen que tener un grado de hidratación mayor, a lo mejor cuando uno está en un estado de reposo. Cuando yo duermo no estoy tomando agua, o si yo estoy sentado, no sé, a lo mejor tomando una clase, no voy a tomar agua, pero si me pongo a hacer deporte, el cuerpo me pide más agua, ¿cierto? Bueno, en el caso de los vegetales también ocurre aquello. Hay épocas, hay periodos fenológicos donde la planta
requiere mayor cantidad de agua y cualquier déficit que ustedes puedan entregarle o cualquier falta de entrega en la red. Bueno, entonces, la idea es que reconociendo entonces la fenomenología y todo, bueno, este déficit hídrico que tenemos, es que tenemos que ser capaces de crear una estrategia, ¿cierto?, que nos permita entonces reconocer estos periodos críticos, no someter a la planta al estrés hídrico que estoy comentando, ¿cierto?, y obviamente que mantengamos una cosecha en cuanto a cantidad y calidad lo más óptimo posible. Primer punto, la fertilización. Algunas cosas que yo quería remarcar, nunca más solamente urea, hay otros fertilizantes, hay otros nutrientes que son también importantes para los nogales. Hay un tipo que se llama Ali que decía que la nutrición de las plantas tiene que ser completa y balanceada. Este gallo es un tipo antiguo, no es un gallo nuevo, estamos hablando del 1700 y tanto. Él dijo en aquella época que él comparaba el desarrollo de una planta o los rendimientos que una planta podía obtener con el llenado de un barril. Los barriles antiguos, ¿cierto?, que eran de madera, que tenían estas duelas. Entonces él dijo, cada tabla es un nutriente. Este es el nitrógeno, este es el fósforo, el potasio, el calcio y todo lo otro. Y armaba un barril. Y él decía, dependiendo en cuánto yo lo llene de agua, el porcentaje de rendimiento que yo voy a obtener. Somos locos, viejito, pero súper visionario. Entonces, si él tenía todos los nutrientes como se debían, o sea, una nutrición completa, todos los nutrientes, y balanceada en las cantidades que se requieren, yo voy a poder llenar en un 100% el barril. ¿Qué pasa si no le aplico calcio? Me falta una tabla. ¿Puedo o no puedo llenar el barril? No. Entonces el rendimiento se me va a cero, porque no estoy entregando nutrición ni completa ni tampoco balanceada al vegetal. Si yo digo, pucha, ¿sabes qué? El nitrógeno está tan caro, mejor compremos, apliquemos la mitad nomás, echemos la mitad nomás. Entonces voy a tener una tabla hasta la mitad. ¿Hasta dónde puedo llenar el barril? Hasta la mitad. Entonces voy a obtener solamente un 50% de los rendimientos esperados para un huerto de nogal. Por eso es que hay que hacer análisis de suelo. Y por eso es que tenemos que hacer también análisis foliario, que nos permitan ir reconociendo rápidamente cuál es lo que me falta para yo tratar de ir haciendo fertilizaciones de corrección. Bueno, este es como una composición de un vegetal. Un vegetal tiene los tres primeros, los toma del aire y del agua: carbono, hidrógeno y oxígeno. Nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre son conocidos como los macronutrientes. Y cloro, hierro, manganeso, zinc, boro, cobre, molibdeno son reconocidos como los micronutrientes. ¿Por qué los micronutrientes se nos hacen importantes? Porque a veces la gente es tan poca la cantidad que hay que aplicar por hectárea que no lo aplican. Pero funciones, por ejemplo, el boro tiene una función tremendamente importante de permitir la cuaja de los frutos. Si no hay boro, no hay fruto. El zinc es uno de los que promueve la formación de las hormonas del crecimiento. Si no hay zinc, los frutos son más chicos, las hojas son más pequeñas. ¿Entienden? Entonces, por eso es tremendamente importante reconocer los 16 macro y micronutrientes que un vegetal cerca necesita para que usted lo consideren entonces en sus planes de fertilización. Bueno, algunos conceptos generales. No olvidar fertilización racional de cultivos. Si yo quiero ser racional para fertilizar, me tengo que preocupar. ¿Cuáles son los nutrientes que la planta necesita? ¿De qué planta estoy hablando? Porque tampoco yo voy a fertilizar un tomate igual que un nogal. Las plantas requieren distintas cantidades, igual que nosotros, dependiendo de la etapa de crecimiento. Piensen ustedes que si un árbol se está formando, al igual que un ser humano, necesita más calcio, porque tiene que formar troncos más gruesos y troncos, ¿cierto?, que permitan que el árbol, ¿cierto?, mantenga una altura en crecimiento, tal vez, una buena formación de hojas. Entonces puede requerir más nitrógeno. Y cuando los árboles están en producción, requieren otro tipo de nutrientes, que es lo que quiero que veamos hoy día.
Segundo, las plantas se nutren a través de las raíces, principalmente. Hoy día también le aplicamos algunos nutrientes a través de la hoja, pero a través de las raíces. Entonces, hay que hacer un buen manejo de suelo. Tenemos que tener suelos que permitan que entre el agua, que permitan que entre el aire, ¿cierto? Que la raíz se desarrolle de buena manera. Bueno, la fenología tiene relación con las distintas etapas de crecimiento de un vegetal y hacer seguimientos nutricionales a través de los análisis foliares y a través del análisis de suelo. Esta temporada, donde los nutrientes están muy caros, donde los fertilizantes están muy caros, voy a arreglar demanda a lo mejor aquí, pero yo me atrevería a decirle que yo fertilizaría distintas otras temporadas. Haría análisis foliar y me iría fijando en eso. ¿Cómo van, cierto? Pues haría como análisis foliares de control. ¿Cómo van mis niveles de nutrientes? Y en base a eso yo iría aplicando. Para tratar, cierto, de disminuir los costos, porque está muy alto el costo de los fertilizantes esta temporada. Puede ser una buena opción. Una raíz de una planta tiene 3 zonas. Esta zona donde tengo que llegar con los nutrientes. En la zona pilífera o la zona de absorción, aquí donde están todos los pelos radicales. El nitrógeno que se disuelve bien en agua, yo lo puedo aplicar aquí arriba, porque el agua hace la función de bajar y llevar el nutriente. Pero el fósforo, por ejemplo, el calcio, que son nutrientes que no se disuelven en el agua, yo lo tengo que enterrar un poco más para que quede en la zona de absorción. Eso es hacer las cosas de manera racional. Aplicar fósforo arriba es una pérdida de plata. Y bueno, dependiendo entonces del estado fenológico o las distintas etapas de crecimiento de un vegetal, el vegetal requiere más o menos nutrientes. ¿Dónde un árbol debería ser fertilizado? Principalmente, ¿en qué época del año creen ustedes? ¿Dónde se le entrega mayor cantidad de nutrientes a un árbol? Cualquiera sea. Bueno, saquemos a los naranjos, a los nísperos y a los pastos del cuento. A los que se le cae la hoja, ¿cuándo hay que fertilizarlo principalmente? ¿Cuándo empiezan? Cuando se duermen. Cuando se duermen, bueno, los dos están en lo correcto. Porque la principal fertilización se hace, bueno, no se ve muy bien aquí, yo estoy silenta, pero en la época cuando se le cae la hoja, o sea, en la post cosecha, ahí es cuando yo tengo que entregar el mayor porcentaje, por lo menos de los 3 principales nutrientes. Para que cuando la planta comience, como dijo la señora Ángela, todo el proceso de brotación o de floración, dependiendo del árbol que estemos hablando, tenga todos los nutrientes necesarios para poder entonces realizar el proceso. Por lo tanto, hay una fertilización de post cosecha y una fertilización de refuerzo en el momento de la brotación o de la floración. Nosotros, por lo general, ¿cierto?, hacemos un análisis de suelo y hablamos de una fertilización de corrección. Yo tengo que, esto es lo que me mostró el análisis foliar, yo corrijo a las cantidades que requiera, ¿cierto?, cada uno de los, en este caso, el nogal. Y hablamos de una fertilización de producción cuando, ¿cuál es la diferencia con la anterior? Que en el caso de la anterior es de acuerdo a la fertilidad natural del suelo, y una fertilización de producción, que en eso nos tenemos que enfocar nosotros, es que nosotros vamos a recuperar solo lo que el árbol gastó. ¿Ya? Esa es como la lógica de funcionamiento. Y hay una relación directa entre la fertilización y los rendimientos del cultivo. Claramente, un árbol que no se fertiliza, el rendimiento va a ser mucho más bajo. Y en la medida que ustedes van agregando distintos nutrientes, por ejemplo, solo nitrógeno más fósforo, después más potasio, después con micronutrientes y una fertilización completa y balanceada, el rendimiento del árbol va a ser mucho mayor. Su desarrollo va a ser mucho mayor. No hay que caer en el error de pensar, ¿cierto?, que entre más nutrientes yo le aplico, más rendimiento voy a tener. Insisto en aquello, porque
lo que plantea, por ejemplo, la curva del rendimiento, dice que el árbol responde súper bien en la medida que yo le voy aplicando las cantidades que requiere. Yo llego hasta una meseta, hasta un óptimo, ¿cierto?, de respuesta. Pero también hay un punto en el cual, si yo sigo aplicando, echémosle más urea para que nos dé más kilos, echémosle más potasio para que nos dé más kilos, lamentablemente la cosa no es así. En la medida que yo sobrepaso la curva del óptimo de recepción o de absorción, la planta empieza a decrecer. Y en vez de ayudarlo, le estamos causando una toxicidad y el árbol obviamente entonces comienza a manifestar otra sintomatología y disminuye lo que es el crecimiento y también disminuye lo que es el rendimiento. ¿Ya? Así es que, muy importante considerar que hay una estrecha relación entre el rendimiento y la fertilización. Pero también es súper importante considerar que hay óptimos a los cuales yo puedo llegar, pero ya no puedo seguir sobrepasando. No porque yo le eche más voy a tener una nuez del tamaño de una sandía, porque también hay aspectos genéticos de la especie, por la variedad, que nos van a determinar que el calibre no puede aumentar más allá de lo que corresponde. ¿Entiendes? Es como que, yo me acuerdo que a nosotros siempre en la universidad nos decían, el raleo es súper importante en el caso a lo mejor de las manzanas, de los duraznos, para aumentar el diámetro de la fruta. Pero bueno, no porque yo deje una pura manzana en el árbol, voy a tener una manzana de este tamaño. Porque está genéticamente controlada, la manzana no va a tener un tamaño mayor a tantos gramos. ¿Entiendes? Por eso es que no piensen en gastar más plata para tratar de lograr mayores rendimientos. En relación a nuestra zona metropolitana, todo lo que nos rodea por acá, ¿cierto? Es súper común ver déficit de nitrógeno, muy común potasio y también muy común magnesio. En estos tres macronutrientes nos tenemos que fijar principalmente. Estoy llevando la presentación a aspectos de déficit, ¿ya? O sea, si ustedes quieren ahorrar un poco de plata, pónganle más ojo a estos tres. No quiero decir que los demás los vamos a dejar de lado por si acaso, pero si es que hay que ahorrar, fijémonos en estos tres de los macronutrientes. Y en el caso de los micronutrientes, revisé muchos libros y muchos antecedentes, y el más común que ustedes puedan ver deficiencia en esta temporada debería ser zinc. Bueno, le voy a dar un poquito de crédito también al boro. ¿Ya? Esos serían como los 5 nutrientes que ustedes deberían considerar a la hora, ¿cierto?, de... se me pasó el fósforo, pero ya les voy a explicar por qué. 6 nutrientes, entonces, que deberíamos considerar dentro de un plan de fertilización de corrección durante esta temporada. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada uno de ellos para explicarles con más detalle para qué sirve cada uno de ellos, cómo se ve la deficiencia y cómo se puede corregir, o cómo va a influir, ¿cierto?, en el resultado de la cosecha, el resultado de la temporada. Si tienen alguna duda me la van haciendo nomás, no hay problema. O alguna pregunta que vaya surgiendo. Bueno, principalmente cuando hablamos de fertilización, en caso del nogal, hablamos de una fertilización de post cosecha. Obviamente estamos hablando de entregar nutrientes al finalizar la temporada, ¿cierto? Cuando se acaba la vida productiva del nogal. Todo el rato estaba pensando en lo que estábamos hablando de los huertos antiguos de nogal, ¿no? Claramente cuando yo o un cierto asesor le propone que deje de fertilizar o que le aplique una poda más intensa, ¿cierto? Y entendiendo todo lo que estamos hablando, pues decía, oye, este gallo está en contra de todo lo que me ha dicho. O sea, primero me dice no fertilice nada y ahora me está diciendo que todo lo que va a pasar. Claramente hay una consecuencia, que si yo podo más o si yo no fertilizo, voy a tener menos producción. Pero eso no es lo que usted está buscando en este huerto por esta temporada. ¿Me entienden? Entonces ahí va a tener una respuesta clara. Pero fíjese que yo lo más probable, me atrevería a decir, que a lo mejor va a tener menos nuez, pero que va a ser mayor.
Eso es lo que iba a pasar, yo creo, en su huerto. Pero va a tener una caída importante en cuanto a kilos, pero van a ser nueces de buena calidad, yo creo. Tengo una corazonada ahí en ese huerto. Bueno, hay dos vías fundamentales en la entrega de los nutrientes: a la raíz o a la hoja. Eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? Siempre hay que considerar que hay nutrientes que se echen por muchos kilos, el fósforo, el potasio, el nitrógeno, son muchos kilos, no los podemos tirar a la hoja, porque es como que si a usted, no sé, pues se nos ocurre comer marraqueta por la nariz, o sea, puede llegar el alimento hasta el estómago, sí, pero cuesta más y causa más daño, por eso les ponen sondas, ¿cierto?, a las personas que están con algún problema. Después cosechar en el hogar a esta altura ya no es recomendable, ¿o sí? ¿Entrega de nutrientes? ¿Sí? ¿Al suelo? Sí. Ahora, todo eso bueno. Ah, ahora. Ahora. Ah, yo pensé que ahora como No, en la actualidad. No. Ahora. Ahora no, ya no. No. No, hablo de post cosecha. Sí, después de la... Pensando en términos productivos, febrero, marzo. Ahí no sé eso. Pero ya le voy a explicar por qué. Ahí voy a llegar. ¿Cuándo yo cosecho? Marzo. Yo debería fertilizar en mayo, por ejemplo. Claro. Ahí estaba O en abril. Estaba el abuelito peladito Sí. en la puerta. En abril, mayo yo debería estar aplicando fertilizantes. Pero vamos a ver unos temas ahí que también es importante ir considerando. Bueno, primero que vamos a ver es el nitrógeno, pero por cantidad, no porque sea el más importante, pero es que hay que aplicar en más kilos. Es súper importante el nitrógeno, voy a tratar de ser un poco más dinámico y no tanta teoría, pero el nitrógeno es parte fundamental de una molécula que se llama clorofila. La clorofila es el que le da el color verde a las plantas. ¿Ya? La clorofila es el pigmento que tiene la mayor capacidad de captar la luz del sol y poder fotosintetizar. Hay plantas que son de color rojo, ¿han visto? Hojas rojas, ¿no? Ciruelos rojos. Hay plantas que son de colores azules, plantas que son de colores verdes, amarillo, y uno dice, ¿y cómo vivirán estas si son las verdes las que fotosintetizan? No, todas fotosintetizan. Pero lo que pasa es que hay algunas que son más eficientes y otras que son menos eficientes. Lo más probable es que las plantas que son más rojas o azuladas son plantas más pequeñas o que requieren mayor cantidad de horas luz para poder crecer. En cambio las verdes son más eficientes. Y eso es lo que busca uno, porque nosotros queremos kilos. Nosotros queremos kilos de fruta. Entonces, es el nitrógeno el que determina el color verde de las plantas. Entonces, inmediatamente ustedes saben que si no hay nitrógeno, la planta va a ser menos verde. Puede ser colores más amarillentos, por ejemplo. El 37,9% del nitrógeno se va a la madera, o sea, el nitrógeno, y si se fija, el 20% al crecimiento vegetativo, casi un 60% se ocupa solamente en estructura, en hoja, en crecimiento vegetativo, que se llama. Si yo le echo mucho nitrógeno, por ejemplo, a un hogar en épocas de formación del fruto, lo más probable es que van a tener más pelón que nuez. ¿Entienden? Si hablamos de durazno, eso sería bueno. Porque el durazno, el pelón del durazno es todo lo que nos comemos. Y lo que botamos es la nuez, por el carozo, el cuenco. Pero como estamos hablando de un frutal, como el nogal, a nosotros nos conviene tener más carozo, más semilla que pelón. Esas son como las diferencias que uno tiene que ir haciendo. Y por eso yo le hablo del durazno, de la ciruela y eso, para que ustedes se vayan haciendo una idea. Ya, y bueno, 20% del nitrógeno se va al fruto, que también es importante. La demanda nutricional del nogal es súper alta en comparación con otras especies. Se metieron ahí en un frutal que quiere comer harto y que quiere tomar mucha agua. Mucha agua. Y por los altos contenidos de aceite, o los altos contenidos nutricionales que tiene la nuez en su formación, es que nosotros, ¿cierto?, requerimos de una alta cantidad de nitrógeno. Bueno, como les decía, la demanda de nitrógeno es súper importante. Por ahí la literatura dice que nosotros necesitamos aplicar aproximadamente 2,5 gramos por cada 100 gramos de nueces que ustedes quieran cosechar. ¿Ya? Y ahí uno puede hacer los cálculos. Yo traje por ahí algunos programas y manera de calcularlo un poco más fácil.
El nitrógeno, y aquí es donde empezamos con un poco la discusión con lo que me plantea usted o lo que me plantea aquí la señora, ¿cierto? El crecimiento primaveral necesita utilizar un 60%, o lo que ocupó para su crecimiento, para brotar y florecer, 60% lo obtuvo de las reservas que la raíz logró. Y fíjense que, bueno, vamos a ir avanzando y les voy a explicar algo con más importancia. Súper importante la fertilización de post cosecha. ¿Ya? El grueso del nitrógeno, como les decía, para el desarrollo vegetativo, solamente para la brotación, no para la floración, el 74% proviene del nitrógeno de reserva. O sea, el que no fertiliza en post cosecha va a tener una pobre floración y una pobre brotación. Por eso es que es tan importante entregar este nutriente, sobre todo se habla de la arginina, por ahí si alguna vez lo han escuchado, que es un aminoácido que es nitrógeno también. Y el nitrógeno de reserva se construye cuando a fines del verano. A fines del verano es cuando ustedes ya pueden empezar a entregar el nitrógeno, porque ese nitrógeno ya no se va al fruto como en el caso de los otros frutales, sino que se va principalmente a la yema, a la rama, al tronco y a las raíces. Que fue un poco lo que yo le decía, que hace un 60% es solamente formación vegetativa. Ya el fruto no estaría recibiendo. Si van a proponer un plan nutricional nitrogenado, más que apuntar a aumentar las cantidades, hay que redistribuirlas bien. Hay que entregarlas en los momentos que sea correcto. Con eso vamos a tener un aumento en la producción de nueces, aumento en la reserva de arginina, que es un aminoácido que es importante para el crecimiento del vegetal, y mejora las cantidades de proteínas en el cotiledón, que es la mariposa. La mariposa que... Entonces los niveles de aceite van a ser mucho mejores. Un verano tardío, un poco cosecha, 66,6, 2 tercios. 2 tercios de la fertilización debería ser en esa época, y entre flores pistiladas y brotación el otro tercio, el otro 33,3%. Eso sería una buena distribución del nitrógeno. Siempre y cuando, insisto, el análisis de suelo les va a entregar una cantidad, el análisis foliar les va a entregar otra cantidad. No es que le echemos las 200 unidades de nitrógeno todos los años, a lo mejor puede ser que este año tenemos que aplicarle 100, ¿no? Entonces aplican 66 en post cosecha y 33 o 34 creo que falta, ¿cierto? En la brotación y la floración. El nitrógeno absorbido por la planta, principalmente en amonio o en nitrato, se prefiere el nitrato ideal, más que el amonio. Los nitratos son hoy día una mejor manera de entregar nitrógeno más que la urea. Estos son los nitratos, los salitres, y esta es la urea, el amonio, el urea. El nitrógeno, en general, ingresa por arrastre, tiene la capacidad de disolverse en el agua es el que lleva el nitrógeno al interior de la planta, y aplicar con fertirriego si fuera necesario, o mantener soluciones principalmente entre octubre y enero. Esa sería como la época donde nosotros deberíamos estar entregando nitrógeno más continuamente y en forma parcializada, si es que tienen fertirriego. Si no, aplicado al suelo en post cosecha. Y fíjense que, ¿por qué es importante reconocer que el nitrógeno se absorbe en el agua y se mueve a través del agua? Porque hay que ver entonces, ¿ustedes saben cómo las plantas, por qué las plantas toman agua? ¿Se han preguntado alguna vez por qué la raíz tiene la capacidad de tomar agua? Porque tienen sed. Ya, pero ¿por qué se genera la sed? Porque están secas. ¿Ah? Porque están produciendo. Por la evaporación de la hoja. Súper importante. Por la evaporación de la hoja. ¿Cuándo se evapora más agua en una planta? Cuando hace más calor. Y cuando el árbol está más desarrollado. Aquí en nuestra región, entre el 1 de enero y el 28 de febrero. En esa época es cuando más agua evapora en huertos locales. En esa época es cuando más agua mueve a través de la planta. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando es como pensar en una jeringa. Cuando el agua se evapora, genera un vacío al interior de los vasos de la planta, del xilema particularmente, que es el vaso que mueve el agua hacia arriba.
Es como que si uno con una jeringa le hace así un vaso de agua. ¿Cierto? Si tú haces esto así, el agua entra, ¿cierto? Por la aguja o por la jeringa y se llena el émbolo. Porque siempre tiene que estar la columna de agua completita. Cuando no le aplican agua, ¿qué pasa cuando uno hace una jeringa así, no hay agua en el dedo? Se chupa. Y se pueden colapsar los vasos. Eso es lo que sucede. Entonces, entre más se evapora, más agua necesita. Y si hay más agua entrando, es el momento cuando nosotros tenemos que entregarle nutrientes. Por eso es que yo les decía antes, en post cosecha, pero hasta por ahí nomás, porque febrero sería una buena fecha para fertilizar, si es que pensamos en utilizar ese nitrógeno para la reserva, para la futura brotación. Y el fin del crecimiento vegetativo y aéreo en el segundo pico radicular que ocurre a finales de febrero. Febrero-marzo sería como óptimo para fertilizar. Esa sería como la fecha ahí, pero clave. Y bueno, y así logran mejor vigor y mejor producción. En la etapa de floración acuática también hay un crecimiento importante y también hay ahí una entrega de nitrógeno que coincide con floración, rotación, que es el otro tercio de nitrógeno que yo le estaba comentando anteriormente. Hay esta, por ejemplo, época más eficiente, para que no pensemos solo lo malo, lo más bueno, en mediados de noviembre a mediados de diciembre, entonces sería la época eficiente. Aquí aplicamos un tercio y el otro tercio a fines de verano e inicios de otoño, o sea, febrero, marzo aproximadamente. ¿Ya? Ahí estaría como la época más eficiente. Después de la cáscara dura. Después de que la cáscara esté dura. Sí, es que si la aplicáis antes, ahí no, porque si no me van a crecer muchos pelos y la cáscara, el tamaño ya quedó definido. Sí. O sea, no es que porque yo le aplique más, pues gracias, amor. O sea, antes de cosechar. Antes de cosechar. Más o menos yo cosecho por el 22, 23 de marzo. 22, pero es que en ese caso estaría casi, es que todo depende, porque depende del manejo. Porque no voy a estar aplicando urea y después voy a estar recogiendo nueces, no puedo. Tendría que terminar una labor y hacer la otra después. ¿Me entiendes? Ahora es necesaria una pregunta. Cuando uno pone la urea, ¿es necesario tener el suelo húmedo o seco? ¿O da lo mismo? No, no da lo mismo. Lo que pasa es que en el caso particular de la urea, y si hablamos de urea granulada, la típica, la tradicional, porque por ahí alguien me dice, oye, pero hay una que se llama urea Smart, no sé qué, o Entec, no sé qué, tiene unas características súper particulares, pero el amonio, para ser bien trabajado, el amonio tiene dos grandes problemas. Uno, que se solubiliza mucho en el agua. O sea, si piénsate que cuando uno hace una prueba de solubilidad, yo puedo disolver hasta 1,3 kilos, 1,1 kilos más o menos, en 1 litro de agua. Echando urea así, revolviendo, se puede disolver. Hay otros nutrientes que ni 7 gramos se pueden disolver en agua. Entonces, pensando en eso, si tú aplicas urea y después regar, esa agua se va a disolver la urea y se va a ir a las profundidades. Y no va a llegar a la zona donde la planta realmente lo requiere, va a llegar mucho más abajo. Entonces hay que tener húmedo. Uno humedece y después riega. Perdón, y después aplica. Sí. ¿Cuál es el problema? El segundo problema que tiene la urea, que es muy volátil. Que la volatilidad o la volatilización se reconoce como un proceso de pérdida hacia la atmósfera, que pasa de un estado súper rápido, de sólido a gaseoso, súper rápido, porque hay mucha humedad y porque hay mucho calor, pensando en temperaturas sobre los 30 grados. El proceso, digamos, que ocurre ahí es que el amonio pasa a un gas tóxico que se llama amoníaco. Y el amoníaco, como es volátil, se pierde. Entonces lo que hay que hacer es incorporar. Ahí entra a jugar otro tema, que la urea tiene cargas positivas. Y el suelo en general tiene cargas negativas. Entonces cuando usted lo incorpora, queda retenido. Por una diferencia de carga, lo positivo, ¿cierto?, atrae a lo negativo, o lo negativo atrae a lo positivo, y se mantiene ahí más estable la urea, y la planta entonces lo puede utilizar de mejor manera. Eso es lo que pasa. Por eso hay que regar cuando hay una humedad más o menos que permita entonces trabajar, aplica y después incorpora.
Si pensamos, por ejemplo, en eso, por eso le digo, todo depende, porque si yo estoy en Osorno y espero a que llueva, chuta, para entrar con un tractor a echarle urea tendría que esperar como un mes y medio o 2 meses, porque la humedad no te permite trabajar. O sea, hay otras maneras de trabajar. Y lo más probable es que urea no es lo que van a ocupar, sino que van a ocupar un nitrato. Eso debe ser una fertilización más racional. Entonces, en los nogales, las resinas minerales tienen un rol fundamental, como les decía, en las primeras etapas del crecimiento primaveral. Y prácticamente no existe este transporte desde la raíz hasta la parte aérea, y ahí en esos casos entonces nosotros es que decimos, chule, entonces ¿a dónde tomaron los nutrientes? Bueno, los tomó de las reservas que ustedes le entregaron en la post cosecha. Eso es lo que sucede. Y hay que pensar entre 30 a 35 unidades de nitrógeno que se repongan por tonelada extraída. 30 a 35 unidades, estamos hablando de como 210 unidades de nitrógeno, que son aproximadamente, pensando en urea, que es lo más fácil de calcular, son como 380 kilos de urea por hectárea, si quieren pensar en unos 7.000 kilos de nueces por hectárea. Ahora, también tienen que pensar qué es lo que dice su análisis de suelo. ¿Ya? Porque si el análisis de suelo me dice, no, usted tiene 70 unidades de nitrógeno por hectárea, entonces no tienen que aplicar 210, tienen que aplicar 140. ¿Me entiendes? Que son como 200 kilos de urea, 230 aprox. Bueno, lo mismo anterior, para 6.000 kilos, 210 unidades. ¿Y cómo se ven los síntomas de deficiencia? Plantas de color amarillo. Si yo tengo plantas de color amarillo, porque no tengo clorofila, tengo menos fotosíntesis. Si hay menos fotosíntesis, hay menor crecimiento y menor producción. Hay lo otro importante que, como se disuelve bien en agua, se habla de que un nutriente es móvil. Cuando los nutrientes son móviles, como el fósforo, como el potasio, bueno, que estamos hablando, el magnesio, los síntomas ustedes los van a ver en las hojas más viejas de la planta, o en la base, o en las zonas más cercanas al tronco. Cuando los nutrientes son inmóviles, como el zinc, como el calcio, o como el boro, ustedes los síntomas los van a ver en las hojas más nuevas de la planta, o en el ápice, o en las puntas, o en las zonas más alejadas del tronco. ¿Ya? Bueno, lo mismo, si hablamos de rendimiento, se reduce considerablemente, y la deficiencia de nitrógeno muestra una directa relación entre el peso, ¿cierto?, seco comercial, y obviamente la cantidad de kilos por hectárea. Todo aumenta cuando tenemos frutos, ¿cierto?, que tengan más golpe de sol, y también aumenta todo lo que tiene que ver con los colores más oscuros. Bueno, hay algunas fotos, pero ahí todavía la deficiencia es leve porque no tiene el verde intenso, es un verde más amarillento. Ahí sí ya podemos ver una amarillez más importante por una deficiencia de nitrógeno. Y en el caso del revés, el exceso, el nitrógeno, cuando las plantas se ceban mucho a veces, cuando uno les da mucho nitrógeno hay mucho crecimiento vegetativo, unos colores pero hermosos, unos verdes pero hermosos, pero el problema es que se achoponan mucho, el árbol se sombrea mucho. Cuando el árbol tiene mucha sombra en el interior de la copa, hace que tengamos menos producción también para la siguiente temporada. Y esto tiene que tratar de ser lo más estable posible, ojalá todos los años saquemos la misma cantidad de kilos, ¿ya? Y nos obliga entonces a podar de una manera más intensa. Hay frutas que pueden ser de mayor tamaño, pero semillas de menor tamaño. Me dicen que vamos a hacer un break por unos minutos. Entonces, bueno, continuando entonces, ya habíamos visto lo que era, ¿cierto?, el nitrógeno. Segundo nutriente que vamos a revisar es el fósforo.
Así como a grandes rasgos, para que entiendan para qué el fósforo es uno de los principales nutrientes que le entrega energía a los vegetales. La energía la requiere para poder crecer, la requiere para poder fotosintetizar, la requiere para movilizar los nutrientes dentro de la planta, la requiere para formar los frutos y específicamente el fósforo trabaja a nivel radical, estimula sobre todo lo que es el crecimiento de las raíces. Hay que tener plantas sanas, plantas que se enfrenten mejor a enfermedades como la fitóftora, tienen que estar bien fertilizadas con fósforo. Por eso te decía, no es común ver tanta deficiencia de fósforo acá en la región metropolitana, pero no hay que quitarlo del foco. Es súper importante. También promueve lo que es la formación de la semilla, no es ¿cierto? Y todo lo que es el transporte de los carbohidratos, que es la formación en sí de la mariposa que nosotros tanto ansiamos, de buen calibre y de buen color. Como síntoma de deficiencia vamos a ver sistemas radicales dañados, no con buen crecimiento, y en general las hojas tienden a colocarse de color rojizo, en algunos casos más extremos y en algunas especies se pueden ver hojas de colores morados incluso, sobre todo en la parte de abajo, hojas también que están más viejas. Gran parte del fósforo se ocupa principalmente en la madera, sobre todo en lo que es el crecimiento de la raíz, ¿cierto? 24% lo vamos a encontrar en la fruta, propiamente tal, y más o menos 12 unidades son por cada tonelada extraída de nueces por hectárea. 72 unidades de fósforo entonces, si ustedes quieren lograr 6.000 kilos por hectárea. Nutrientes como el fosfato diamónico, siempre me acerco al 50% porque me parecía más fácil calcularlo. Más o menos se requieren por ahí unos 140 y algo, 138 porque es 46. 138, 130 kilos de fosfato diamónico por hectárea, más o menos. Bueno, ¿cuándo hay que aplicar fósforo? Solamente en post cosecha. Solamente. Solamente en post cosecha. Febrero o marzo, dependiendo de variedad y de zona. Pero para nosotros, por la fecha que me dio la señora Ángela, me quedo dando vuelta también. Por ahí, fines de marzo debería ser entonces nuestra post cosecha, que coincidiría con uno de los picos de crecimiento radical. En la sed. En la chatre es otra vez. ¿Perdón? La chatre es después, en abril. En el caso de la Chandler, sí. Claro. Sí. El caso del potasio, bueno, muchas funciones. El potasio tiene muchas funciones dentro del árbol, pero una de las principales tiene que ver con el balance hídrico, con que la planta esté bien hidratada. Plantas bien hidratadas, plantas que tienen buen crecimiento, plantas que producen buenos rendimientos. ¿Ya? Gran parte del 53,7% están los frutos. Así que el potasio es muy importante si quieren obtener buenos kilos y buen calibre del fruto. 45 unidades de potasio por tonelada extraída son 240 unidades por 6.000, 7.000 kilos por hectárea. ¿Ya? Bueno, hay nitrato de potasio, hay salitre potásico también, que son buenas fuentes de potasio como para poder fertilizar. Y también las aplicaciones de marzo serían como las más eficientes dentro de un plan de fertilización. Como eficiencia, para que ustedes la reconozcan, es que también la hoja se coloca amarilla, la hoja más vieja, pero a diferencia del nitrógeno, se seca el borde de la hoja, solamente el borde. ¿Ya? En cambio, en el nitrógeno, la hoja se coloca completamente amarilla. ¿Quieres preguntar algo, Bruno? No, que en una de esas no fue tanto el cloro por las hojas que se ponen como secas en los bordes. ¿En los bordes o en la punta? En la punta y en los bordes. Claro, lo que pasa es que si es seca en la punta se asocia más al cloro. Claro, ahí se asocia al cloro. Sí o sí es cloro. Sí. Ya. Por ejemplo, esta foto no es muy buena para lo que quiero hablar justamente. Porque aquí lo que pasa es que cuando tuve con un déficit avanzado más severo del potasio,
la hoja se empieza a secar y parte por secarse la hoja. Y el avance de la clorosis tendría que ser más central. Es una buena foto, ¿verdad? Ahí lo Y se pueden pone ver. la hoja así. Sí, eso sí, que se acuchara. Claro. Eso sí. Bueno, lamento la foto, la verdad, porque se parece más clorosis por cloro que por deficiencia de potasio. Bueno, en el caso del magnesio, el magnesio solamente en el caso del nogal nos sirve por el hecho de que es quien también forma parte de la molécula de clorofila para que la planta esté color verde, para que produzca, crezca de buena manera. En otros frutales es más importante porque el magnesio tiene que ver mucho con la formación de los pigmentos, con los colores rojos, los colores morados, los colores como intensos, una rosa como la que estaba ahí, por ejemplo, que si no tuviera una buena fertilización con magnesio, tienden a ser colores más pálidos, no el rojo carmesí, sino un rojo pero menos intenso. En los nogales no es tan importante, sí, como digo en esto, sí, en el metabolismo lo que son los carbohidratos, las proteínas, que tienen que ver con la formación de la nuez propiamente tal. Y es una súper baja extracción, son 5,7 kilos nomás por hectárea de magnesio, pero no hay que descuidarlo, porque también es importante. ¿Ya? Y se recomienda aplicar nitrato de magnesio 1 o 2 kilos por árbol, ¿ya? Localizado en el surco, o hacer aspersiones que podrían ir en conjunto con las aplicaciones para polilla. En el tratamiento de polilla, ir aplicando sulfato de magnesio o nitrato de magnesio, ¿ya? Como una manera de mantener el árbol bien nutrido con este nutriente. ¿Cómo se ve la deficiencia? También es súper particular. También se ve en la hoja más vieja porque es móvil, pero la clorosis se ve intervenal. Ustedes van a ver las venas súper verdes y todo lo que es la lámina amarilla. Bueno, eso es un poco lo que solo acabo de mencionar. Algo como esto. ¿Ven? Las venas son de color normal y el avance amarillo desde el borde hacia el centro. Pero así se diferencia el potasio y así también se diferencia del nitrógeno. Bueno, ahí está mucho más avanzado el problema. ¿Ya? Deficiencia de magnesio. En los paltos, el magnesio es súper importante. Para tener una palta Hass, por ejemplo, oscura, se necesita alto magnesio. Bueno, ahí queda más de manifiesto la clorosis intervenal. El caso del zinc que yo les comentaba anteriormente es un activador de las auxinas. Acuérdense de ese nombre importante. La auxina es la hormona del crecimiento en el caso de las plantas. Entonces, si no hay auxina, los frutos son más chicos y las hojas son más pequeñas. Los entrenudos son más cortos. Nosotros para tener buena calidad necesitamos calibre, 32, 34 milímetros. Con falta de zinc estaríamos con problemas. Tiene una súper mala absorción de zinc en la hoja. La estrategia principal es hacer aplicaciones entre primavera y post cosecha, foliares. Y los productos como el Sintrac, el Nutrafos, quelato de zinc, o en su defecto, sulfato de zinc al 0,1%, se recomienda aplicar entonces para suplir este nutriente. Aplicaciones en post cosecha, gran parte se queda y obviamente se cae en la hoja. Aquí es donde empiezan un poco digamos, yo me puedo estar contradiciendo, en el sentido que como gran parte se queda en la hoja y se cae junto con la hoja, la idea sería como tratar de incorporar aquellas hojas dentro de un plan cierto de reciclaje de nutrientes, pero ustedes saben que el hecho de que a veces uno mantenga la hoja en el campo puede ser un inóculo de enfermedades como la peste negra. ¿Y por el riego? Bueno, hay un producto en esta, yo no lo recomiendo mucho las marcas, pero este me pareció bueno. En combo, el Bafoliar ZN55, que viene al 55% de zinc, que es alto por kilo.
y aplicar 2 kilos de producto, ¿cierto?, por hectárea. Para que lo tengan. Y es una manera más económica de poder aplicar el zinc. ¿Ya? Y bueno, hay otro del 75 floable que son 1,4 litros por hectárea. Bueno, los síntomas de deficiencia, como no tenemos hormona de crecimiento, todos los órganos van a ser de menor tamaño y los entrenudos más cortos. Algo como hojitas más pequeñas, ramilletes, porque con el entrenudo más corto, las hojas quedan más cerca unas de otras. Por eso se ve como un racimo, como un ramo. Ya yendo terminando con los nutrientes, el hierro es muy importante para aprovechar bien el nitrógeno. El hierro se ocupa para aprovechar bien el nitrógeno. Entonces, si usted echa mucho nitrógeno pero no le echen hierro, el nitrógeno no va a ser bien absorbido. Por eso es importante aplicar el hierro. ¿Ya? El móvil en la planta, déficit se ve principalmente en las hojas nuevas. También las hojas se colocan amarillas, pero para que lo diferencien del nitrógeno, se ve en las hojas nuevas, en el ápice o en la punta de la rama. Si es en la base, o en la base de la rama, digamos lo que está cerca del tronco, o abajo, es nitrógeno. Si es arriba y en la punta, es hierro. Así se diferencian el uno del otro. Y el quelatro de hierro es como lo mejor que hay en el mercado. Bueno, ahí más o menos no encontré nada en Nugal. Sí. Así se ve la deficiencia de hierro. Amarillé, como digo, la hoja más nueva. Si se dan cuenta, dentro de una hoja compuesta, en la punta es donde se manifiesta lo que está más lejos del tronco, del tallo. Y finalmente el boro, que el boro es quien agiliza la germinación del polen. Fíjate que es súper particular porque no sé si alguna vez les contaron, pero cuando llega el grano de polen al estigma de la flor, que es como una botella, baja por el cuello de la botella hacia donde están los óvulos, en la parte de abajo, en la base, digamos, en el ovario. El cuello de la botella tiene por función nutrir a lo que se llama el tubo polínico, por donde va el grano de polen bajando. Los nutrientes que le entrega ese órgano que se llama estilo es el boro. Así tan específico. Entonces, que si no hay boro, lo más probable es que van a haber mucha flor, mucho fruto cuajado, y después todos se palman y se caen. Muy común verlo en los cerezos, en los paltos. Hay mucha flor y después no ven fruto. Y digo, oye, pero esta cuestión está llena, o los limones, por ejemplo. Y después no hay ni un fruto, porque lo más probable puede tener algún tipo de deficiencia de boro. Bueno, aplicaciones de boro foliar en post cosecha son lo más efectivo para hacer correcciones o para ya entregar entonces una buena fertilización con este nutriente. A fines de verano, ácido bórico al 0,1% es como lo más económico. Y es de los mejores, nada, no es que lo más económico sea lo más malo en este caso. Y bueno, el Soportract y el Solobor también son productos que entregan boro, pero son un poquito más caros. Así que también hay que considerarlo dentro de nuestros planes de gestión. Solobor con 21%, bueno, traje varios, o va a foliar el boro, por ejemplo, 300 a 350 cc por 100 litros. ¿Ya? Todo por acá. Y las aplicaciones, bueno, ya les había dicho, con cosecha, con ojo verde, con hoja activa. Y obviamente, como aplicación foliar, si la hoja está seca, el tratamiento es menos efectivo, porque la hoja ya no está cumpliendo su función. Los síntomas de deficiencia, mala cuaja, eso es lo principal. ¿Ya? Y las mariposas se tienden a deformar. Eso es lo que ocurre principalmente para el caso del nogal. Entonces, para la aplicación de microelementos existe una estrategia. En fin de verano con cosecha nos preocupamos del zinc y el boro en aplicaciones foliares mientras la hoja esté verde. Alguna movilización ocurre hacia reserva, que se mantienen en la yema principalmente, y a inicio de primavera podemos continuar con las aspersiones con zinc, ¿ya? Para que
tengamos entonces un buen suplemento. Puede ser que como el zinc es quien promueve el crecimiento, es necesario reforzar en primavera. Y hacer estos puntos de control, que lo más importante sería hacer un análisis foliar entre enero y febrero para determinar cómo estamos en relación a la acumulación de reservas que el árbol va a ocupar en el mes de agosto-septiembre cuando comience todo el proceso. ¿Sí? O acuérdense que nosotros el resultado del proceso lo vemos en octubre o en septiembre, depende de la variedad. ¿Sí? Bueno, y ahí está todo el plan. Pues el nitrógeno entonces sería por cosecha y en primavera, por eso va desde septiembre, año calendario, hasta año agrícola. De septiembre a marzo, ¿cierto? Se construyen de reserva para que el árbol entre en receso y en la primavera siguiente comience la floración y la brotación. Solo a modo de resumen, lo que son los análisis que me permiten a mí reconocer el estado nutricional del árbol. Por un lado, el análisis de suelo, ¿cierto? Que consiste en que ustedes van a determinar las cantidades de nitrógeno, fósforo, potasio y todos los micronutrientes. Entre más nutrientes ustedes quieran señalar o identificar, más caro nos cobran el análisis, lamentablemente. Y también se toman, por ejemplo, algunos antecedentes como lo que es el porcentaje de materia orgánica, lo que es la conductividad eléctrica, el pH. La conductividad eléctrica la vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con la salinidad del agua. ¿Ya? Y el análisis foliar, que es una herramienta que estudia los tejidos de los vegetales, nos entrega el contenido mineralógico, cuántos nutrientes tiene de cada uno de ellos, y de cierta manera un análisis foliar nos entrega la realidad, es como de lo que yo le di a la planta al suelo, qué la planta puedo tomar y qué es lo que realmente le falta. Y en relación a eso entonces es que ustedes pueden planificar cómo estas fertilizaciones de corrección, que es un poco lo que yo les proponía al principio, análisis foliar para saber qué es lo que realmente necesita y no hagan una aplicación, digamos, por programa o calendario. Hay que tratarse un poco más racional porque hoy día la plata escasea y los nutrientes están muy caros. ¿Cuántos análisis uno puede hacer en la temporada? ¿1 o 2? O sea, se supone que uno puede hacer todos los que quiera, pero con dos yo creo que sería uno lo correcto. Uno ojalá y en el mes de, como se lo señalaba anteriormente, entre enero y febrero para determinar reserva, y hay otros por ahí que se podrían, voy a hablar año calendario vuelta, voy a partir del final. Enero y febrero hago reserva y después yo me haría otro por ahí en octubre, por eso le dije al revés, primero cuando termino la temporada, para yo poder saber si es que está en condición el árbol para afirmar todo lo que es el proceso de floración. Claro. Ahora si lo vemos en calendario, pues habría que hacer un octubre y después en enero y febrero. Pero en enero y febrero es para comenzar la siguiente temporada. Sí, pero que va a venir, Claro. como tengo la oferta. Claro. Y hacer alguna aplicación. Y ahí hago porque se supone que en marzo yo tengo que hacer la aplicación potente de nitrógeno, Claro. de fósforo, de potasio, de zinc. Entonces así uno podría hacer una mejor planificación. Y en octubre solamente para reforzar, por aquel que el árbol no haya podido tomar. Bueno, esto más que todo los contenidos, y en relación a esto es que después el laboratorio les dice a usted, no, usted está muy alto en esto, está muy bajo en este, tiene que controlar fósforo, y se toma, ¿cierto?, de la hoja del segundo tercio, y un lateral se divide en tres partes, de la parte del medio, yo saco la muestra, y de la hoja. ¿Y por qué tomo esta? Porque ahí es donde se identifican la mayoría de los nutrientes, sobre todo los micronutrientes. No tomo de acá porque esto me puede entregar mucha deficiencia de micronutrientes. No tomo de acá porque son muchas de macronutrientes. Aquí está la realidad. La hoja es una sola entera, ¿cierto? Todo esto es una hoja. Ya. Y para hacer el análisis, yo saco La la punta puntita del tratar de la hoja. de la hoja. Bueno, hay cantidades de los distintos nutrientes. Nos vamos a focalizar en los 5 que ya les mencionaba. El fósforo lo dejé fuera, pensando en que ya les dije 1,5 kilos si es solo bor, 2 kilos si es ácido bórico por hectárea. Y acá estamos hablando de tantos kilos por hectárea de acuerdo a las toneladas que uno quiera obtener. Entonces, 20-30 en el caso del nitrógeno. Si yo quiero obtener 6,
hago la multiplicación y me dan 20, 30 son 25 en promedio. 20 más 30, 50, dividido en 2, 25 kilos por hectárea. Entonces, si quiero tener 6 toneladas por 25, tengo que aplicar por lo menos 150 kilos por hectárea. Eso llevado a urea, si la urea cuesta un 50, serían como 300 kilos por hectárea. ¿Ya? Esa es la manera de trabajar este tipo de tabla. Hay que pedirle la presentación a ellos porque ustedes tengan esta información y sepan cómo planificar. ¿Alguna pregunta con respecto a Yo te quería hacer una pregunta sobre el ácido fosfórico. ¿Ese específicamente para qué lo quiere? Específicamente para lo que es la cuaja. Para la cuaja. Sí. ¿Para qué? Lo que pasa es que, mire, cuando ocurre la fecundación, o sea, hay un proceso que es la polinización previa, ¿cierto? Que es la llevada del polen desde la flor masculina a la flor femenina. Se dice que hay dos estímulos de crecimiento en un fruto. Los frutales crecen primero porque llega el grano de polen al estigma, donde ve que la flor pistilada tiene como triple o doble, depende de la variedad, ¿cierto? Depende de la formación de la variedad. Pero llega el estigma que recibe el grano de polen, ahí el primer estímulo que recibe la planta dice, oye, se va a formar el fruto, porque el fruto es un ovario maduro y ensanchado que crece para proteger a la semilla. No es que las plantas produzcan frutas para darnos de comer a nosotros. No, pues lo que ellos están haciendo es proteger su semilla. Entonces, cuando ocurre eso, ocurre el primer estímulo de crecimiento y se ve la cuaja. Uno ve que los frutos ya se formaron, el ovario está más hinchadito. El problema está en que después, o sea, no es un problema, sino que después sigue todo el proceso fisiológico natural, que ese grano de polen forma un tubo políneo que empieza a bajar y lleva todos los granos, digamos, los gametos masculinos hacia el ovario, donde se va a juntar con los gametos femeninos, y ahí está la fecundación. Cuando se forma un embrión, ahí está el segundo estímulo de crecimiento, y ese es el verdadero. Ahí es cuando comienza a crecer el fruto. Para que ocurra eso, necesitamos boro. Ácido fólico. Entonces, eso es lo que yo les decía la otra vez, que a veces ocurre que la planta llega al grano de polen, se forma la cuaja, digamos, el frutito, pero después no hay fecundación. Entonces, como la planta entiende, ahí no tengo nada que criar, lo deja caer. Ahora alguien me puede decir, oye, entonces, ¿cómo se dan las frutas sin semilla? ¿Cómo tenemos uvas sin pepa si no hay embriones? Lo que pasa es que el embrión produce una hormona que se llama ácido giberélico. Y el ácido giberélico lo que hace es estimular el crecimiento de las paredes del ovario, que es lo que nosotros nos comemos. Eso es lo que se aplica generalmente. Claro, pues entonces es como un embarazo psicológico. No hubo fecundación, pero yo le tiro de afuera el ácido giberélico. Y ve que se tiene que aplicar en varias etapas, porque le aplico, empieza a crecer el ovario y después la planta se da cuenta, oye, por aquí no hay semilla. Va a dejar caer el fruto y le vuelven a aplicar. En tamaño fosforito, en tanto, y hasta que ya tienen un fruto formado sin semilla. Esa es la gracia que tiene. Ahora, ¿por qué hay naranja, mandarina o paltas sin cuesco? O naranjas sin pepas, o limones sin pepas. ¿Hay paltas de cuerpo? Sí, los paltines. Ah, los paltines, sí. Una última Aquí está la mía. Perdón, que no entiendo. En algunas partes yo he visto en locales que han aplicado ácido giberélico. Ah, ya, al tiro le digo. Voy a tener con otro cuento y después le respondo su pregunta. ¿Por qué se producen paltas o cítricos sin semillas? Porque como no botan la hoja, lo que pasa es que en una planta hay dos hormonas que siempre luchan. Una es el ácido abscísico, que es el que promueve, prepara la planta al estrés. Bota la hoja, bota los frutos. O sea, en otoño el ácido abscísico sube mucho en el lugar y eso hace que caigan las hojas y lo prepara para el estrés, para el invierno, para el frío, para la helada, para todo. Y cuando sube el ácido giberélico, el ácido abscísico, el ácido giberélico baja. Para los árboles que no botan la hoja, estos siempre están así, peleando. Entonces, aun cuando no hay
fecundación, como hay tanto ácido fibrolénico en los tejidos, igual los frutos siguen formándose y por eso a veces salen sin pelo. Eso no ocurre en los árboles, por ejemplo, nunca van a encontrar un durazno sin pelo, o una almendra o un nogal sin pelo, nunca. Pero sí es lo que mantienen la hoja durante todo el año. Ahora, si uno tiene un limón y le aparece una pepa por ahí, lo más probable es porque anduvo alguna abeja dando vueltas y se produjo fecundación. Por eso a veces tenemos limones con pepa. ¿Para qué le aplican ácido fibrolénico a la nuez? Yo pienso que que es por el tema del patrón. Sí. ¿Cierto? Lo que pasa es que, pero cuando, usted dice cuando un árbol está en formación, Correcto. cuando no hay fruta en los árboles, el ácido fibrolénico estimula el crecimiento vegetativo. Entonces, si yo quiero tener plantas así como más robustas, más grandes, en menos tiempo le aplico más ácido fibrolénico. De hecho, hay muchos viveros que de repente nos entregan una planta. Antes uno compraba una planta un año y era así un duraznito, ¿no? Que a veces ni lo despuntaba y así un pedacito. Hoy día un árbol casi formado en un año, pero porque abusan de la, en este caso como de la hormonización, porque le aplican tanto ácido fibrolénico que tenéis plantas súper grandes en 1 a 2 años. Sí. Y ya plantas, y te las venden como plantas terminadas. Pues te cobran por acá. Si por ejemplo uno quiere sobreestimular, hoy día se está jugando mucho ácido fibrolénico en la alfalfa, por ejemplo. Porque como no tienen fruto, tenéis mucho pasto, mucha rama y tenéis fardos más, pero ojo, porque tiene menos hoja, son más paludos. ¿Entiendes? Si yo quisiera hacer crecer el jardín de mi casa, bastaría con que le eche un poquito de ácido fibrolénico en las persianas y van a ser verdecitas, y van a crecer algo. Claro, hay que cortarlo varias veces. Porque cuando no hay fruto, es puro crecimiento vegetativo. Pero es para eso. ¿Alguna otra? El problema es que si aplicáramos ácido fibrolénico, por ejemplo, cuando tengamos fruto en la nuez, se nos van a hacer unos pelones hermosos. Pero vaya a tener así una semillita chiquitita. ¿Alguna pregunta? Un poco con esto, pero las heladas que están cayendo actualmente, ¿cómo afectan los árboles que están así, digamos, sin hojas, están ahí? En este minuto no deberían verse afectados. Si no hay hoja, no hay fruto, ni un problema. Pero si tiende a secarse un poco, ¿cierto? O sea, eso no se va a notar el tiempo. No, Porque los daños se podrían ver en la brotación. Ya. Porque hay ciertas yemas que pudieran ir más adelantadas, sobre todo en variedades como la cera, que sí se pueden ver afectadas. ¿Hasta cuándo tengamos helada en tranquilo todavía? ¿La región? Yo no sé. Ahí no me la juego porque este año ha sido bastante particular. Muchas gracias. Bueno, miren, me queda una parte de la presentación que es más corta que lo que ya acabamos de ver, que es en relación al riego, que también es algo importante. Primero, contarles que existen 5 factores súper importantes. Ya. Bueno, en esta segunda parte entonces vamos a conversar del segundo punto crítico del día de hoy, que es hacer un riego más eficiente. Son 5 factores que ustedes tienen que considerar a la hora de evaluar cómo estamos realizando el riego. Primero, la demanda de agua del cultivo. La uniformidad del sistema de riego. Eso es súper complicado de calcular, pero hoy día voy a tratar de poder hacerlo de una manera bien simple. Tercero, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de agua. Lluvias, la lámina neta o el tiempo de riego. La lámina se refiere a cuánta agua hay en el suelo comúnmente y el tiempo de riego cuántas horas son las que ustedes dedican a regar. La salinidad, que a eso sí que le vamos a dar harto hoy día, también importante tema, y todo lo que es la mantención y la operación de los equipos. Así como la fertilización, también hay una relación directa entre el agua aplicada y la producción, los kilos por hectárea. Entonces, si yo quiero llegar de un punto A a un punto E, tengo que aplicar más agua. Si yo quiero producir más kilos, tengo que aplicarle más agua al árbol. ¿Ya? Eso es lo primero. Primer punto, considera la demanda de agua del cultivo. Fíjense que el nogal, a pesar que algunos por ahí dicen que los nogales son frutales secos,
es uno de los frutales que más agua necesita. Más que el durazno, más que la manzana, más que la ciruela. Aun cuando el otro acumula más agua en sus paredes, en sus frutos, ¿cierto? Requiere 8.500 metros cúbicos por hectárea. Eso es mucha agua. Es harta agua, créanme. ¿Eso sí la lluvia? No, con todo. Todos sumado. Todos sumados son como más o menos 8.500. De hecho, hay algunas variedades que requieren como 11.000 y tanto. Creo que el promedio entre los 6.000 y los 11, más o menos 8.000 y tanto. Hay un requerimiento de riego del nogal que depende de la demanda evaporativa o de la evapotranspiración. O sea, cuánta agua bota por evaporación, tanto el árbol como el suelo. De ahí nace un concepto que se llama evapotranspiración, porque el árbol transpira y el suelo evapora. ¿Ya? La suma total de esto son los 8.000 y tantos metros cúbicos por hectárea. Y eso va a depender obviamente de qué tamaño tiene el árbol. Si me dice, pero mi árbol está así, no, bueno, quiere 8.000 y tantos. Estamos hablando de un árbol en plena producción, 6 años en adelante, ¿cierto? Y que tenga un marco de plantación importante. Si tiene un puro árbol por hectárea, tampoco va a tomar 8.000 y tantos litros, metros cúbicos por hectárea. ¿Ya? Ahora, toda la demanda de agua varía durante el año, ¿sí? Y obviamente la época del verano es donde se requiere más cantidad de agua para poder suplir las necesidades. Ahora, todo esto lo estoy conduciendo para contarle a ustedes cómo vamos a tratar de ahorrar agua. Si hoy día hay tan poca agua. La demanda del cultivo, hay 1.000.000 de fórmulas matemáticas. Esta es la más simple de todas, es donde nosotros tenemos que tratar de calcular cuánto evapora. ¿Cuánto evapora un huerto de nogales de más de 6-7 años? ¿Ya? Y eso se calculó para la región y se le multiplica por un factor de 0,75. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esto? ¿Y por qué se hace un factor de corrección? Porque la evapotranspiración se toma en unas bandejas así de agua, se ponen al sol a la temperatura del día y se miden cuántos centímetros bajó. Y se multiplica por un 0,75, que es como la relación que tiene el nogal de poder tomar el agua, evaporar o no. Incluso se considera cuántas sombras genera un árbol. ¿Sí? Por ejemplo, si el árbol está más cerca, la evaporación del suelo es menor, porque hay tanta sombra que el suelo no pierde tanta agua, pero se pierde todo por transpiración. ¿Entienden la idea, no? La lógica del cálculo. Bueno, la falta de agua o estrés puede afectar el crecimiento de los árboles, obviamente. Todos los rojos, lo más importante, disminuye la producción y afecta lo que es la calidad de la nuez. ¿Cómo creen que va a ser el color de la nuez si hay déficit de agua? ¿Más claro o más oscuro? Más oscuro. Porque hay más concentración de tanino en este caso, que es quien le da los colores más oscuros a la mariposa. Y también se pueden ver amarillamientos prematuro, caída de hojas también en ramas terminales, que obviamente también vienen a definir una menor posibilidad de crecimiento y un menor rendimiento al momento de la cosecha. Esto es importantísimo. No todos, ¿cierto?, los estados fenológicos del árbol, ¿cierto?, y del fruto presentan una misma sensibilidad. O sea, hay épocas donde el árbol no le puede faltar el agua por nada del mundo, y hay otras épocas donde a lo mejor sí podríamos prescindir de realizar un riego. Podríamos entender que en la época invernal a lo mejor yo no debería regar, ¿cierto? Porque supongo que va a caer agua por la lluvia. Ahora, como están escaseados de lluvia, por ahí hay algunos autores que recomiendan hacer aplicaciones de riego durante el invierno si es que tienen agua, para que el árbol esté preparado desde el punto de vista hídrico para poder florecer y brotar de buena manera por allá en octubre. ¿Ya? Pero como les digo, no todo. Entonces, los déficits de agua en determinados periodos no necesariamente van a afectar el crecimiento o la calidad de los frutos que van a producir. Contar con una humedad adecuada en el suelo durante la primavera es importantísimo
para todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la obtención del fruto y el calibre, el tamaño comercial. Los riegos primaverales son los más importantes. Y entra en la floración, te embarca en floración, y 5 o 6 semanas después, estamos hablando más o menos un mes y medio, no puede haber escasez de agua porque ahí es donde se produce el gran porcentaje de crecimiento de los frutos. Desde la floración hasta un mes y medio, más o menos después. 2 meses pueden considerar, dependiendo, porque si tienen mezcla de variedades, hay variedades que te pueden llevar por 15 o por 20 días, entre uno y otro. Este es el periodo crítico donde no puede faltar el agua. Octubre, noviembre, Diciembre. Hasta ahí, más o menos. Ahora, ¿por qué van a recomendar regar antes algunos? Por lo que le estaba diciendo anteriormente, porque como no hay lluvia, O algunos piden regar en invierno, sí, pero riego es largo. sí, es solamente por lo que le acabo de mencionar. Y para que el suelo ojalá acumule agua. Acuérdense que estamos supliendo también necesidades en el suelo. Hay poros del suelo que están tan secos que la idea es mantenerlo con alguna reserva, alguna acumulación de agua para que el árbol la tome en el sentido que la pueda necesitar. Bueno, como bien dijo ahí el colega, ¿cierto? El fruto de la nuez comienza a crecerse a mediados de diciembre, acá en una región. Entonces, hasta ahí queda definido el tamaño de la nuez. Hasta ahí no puede faltar. De octubre hasta diciembre. Ahí es donde más ojos tienen que poner. Ya, entonces, tamaño final de los frutos que es definido por la disponibilidad de agua durante la primavera. Si hay estrés hídrico en esa época, entonces vamos a tener el problema de que el arbolito, ¿cierto?, no va a ser capaz entonces de formar buenos frutos. O sí, pero de tamaño más pequeño, de calibre pequeño. ¿Ya? Los riegos posteriores que yo hago, más que todo vienen a aportar al metabolismo general de la planta, pero no al tamaño de la fruta, a diferencia de otras frutas que yo les conté al principio de la presentación. Bueno, 5 o 6 semanas entonces por la floración se inicia el aumento de peso por acumulación del aceite. Si hay acumulación de aceite, también la escasez de agua pudiera afectar en lo que es el llenado. O sea, desde septiembre a diciembre, mediados de diciembre, más o menos, el agua viene a afectar el calibre. Desde ahí en adelante, o durante ese periodo, quizás hasta fines de diciembre aproximadamente, 10 de enero puede ser, viene a afectar lo que es el llenado de la nuez. ¿Ya? ¿Me entienden el concepto? Entonces, si no regamos como de nueces más livianas, nueces más oscuras, con cáscaras más delgadas, y que en algunos casos van a tener mucha presencia de nueces abiertas, que no son capaces de sellar. Eso solamente por falta de agua. ¿Cuánta profundidad tiene que llegar el agua a un nogal? Mire, habría que hacer una calicata para ver cuánta es la profundidad de su... Pero al metro más o menos. Si yo hago una calicata... ¿Cuánto hizo? No, si yo hiciera, a ver, abajo. Si es una calicata, supongamos que el árbol le dé 2 metros de profundidad, supongamos, pensando en los 2 tercios, más o menos debería llegar por lo menos entre 71 metros, empieza todo el crecimiento de la zona de absorción. Hasta por ahí. ¿Y a los cuántos días después que riego tengo que hacer? ¿Al otro día? O sea, la idea es que usted haga la calicata antes de regar, para ver cómo va bajando la agua. Y después de nuevo tengo que hacer hasta donde llego. Ah, sí, pues, pero en la misma calicata usted va viendo. Es que si la calicata de un año se me está alzando. ¿Cómo? Ah, pero tiene riego por goteo o riego por Sí, por goteo. goteo. No, pues no se le va a llenar. ¿No? No, pues si usted va a hacer un hoyo, Sí. y usted se mete al hoyo y va viendo. Sí. No.
lo único que tenéis precaución nomás es de poner algún palo o alguna cosa para que no caiga alguien adentro. Sí. Pero las calicatas te permite a ti ir monitoreando constantemente. Dicen que es lo mejor que hay. Sí. Dicen que es lo mejor. Para Porque ver hay el otras estado de las piedras que raíces, para ver cuánto crecen las raíces. Claro. Al metro, el tronco, al metro, metro y medio hay que hacer la calicata, ¿verdad? Sí. Ah, del tronco, retirarse del tronco. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, y eso le va indicando cada cuánto uno puede regar también. Eso le va a indicar la frecuencia. La frecuencia de riego. O las horas, la cantidad, la hora duración. de riego. Claro, la duración. Porque si tú regáis, no sé, por 10 minutos, entenderás que no va a bajar ni 10 centímetros. No. Pero si tienes un suelo arenoso, con 10 minutos a lo mejor llegáis hasta 80 centímetros. Depende O del hasta sol. el metro, no sé, depende del suelo. sol. Bueno, los riegos deficitarios o los riegos controlados deficitarios se refiere a que nosotros entonces nos vamos a focalizar. Si tenemos poca, imagínense que ustedes tengan un puro tanque lleno de agua y hay que ocuparlo lo más eficiente posible. Entonces tenemos que ocuparlo en aquella época donde el año, ¿cierto? O donde el crecimiento del árbol me lo exija. O sea, entre octubre y diciembre. Ahí no puede faltar. Hay que darle todo el agua posible. ¿Ya? Y de esa manera entonces a ustedes les permitiría afrontar, como dice ahí, con éxito los problemas de escasez de agua y generar una optimización en el uso de los recursos. En los años que no es tan importante, en los meses que no son tan importantes el agua, ¿puedo dejar cuarteles sin regar o un riego más corto? Riego más corto. Riego más corto. Sí. Mira, en la literatura dice que yo puedo llegar a certificar el 30%. Yo me atrevería un poco más. Por experiencias que he visto nomás. Claro. Pero 30% es lo que dice la 27, 30. En vez de darle las 12 horas de riego, ponte tú, Le doy puedo dar 9. Ya. Perfecto. Si lo hablamos en tiempo de riego, 9. Si hace 10 riegos, haga 7. En la época donde no necesite. Pero en Sí, esta época, no. Ahí tiene que echarle ser todo el agua. objeto. Entonces, un poco, y dice que no se ve alterado el rendimiento ni la calidad hasta, dice, entre el 27 y el 30%. Por eso es que es tan importante este tipo de riego controlado en épocas de déficit. ¿Ya? Bueno, la disminución del aporte hídrico durante la fase 3 es cuando ya está endurecido, ya se endureció la cáscara, podemos llegar a los 27 sin afectar los rendimientos, porque después el agua que ustedes aplican después no tiene que ver con frutos, tiene que ver con otros aspectos de metabolismo de la planta, pero no con rendimiento ni con calidad. Por eso es que es un poco lo que yo le contaba. Bueno, el disminuir el porcentaje exportable de acuerdo al color, ya lo comentamos, ¿cierto? Un déficit hídrico nos puede producir nueces más oscuras. Por eso hay que tener ahí importante ojo y no olvidarse de octubre, de diciembre, agua al 100%. De diciembre hasta la vuelta del año, yo puedo sacrificar hasta un 30% sin ver mermado mi rendimiento. Bueno, cuando estamos viendo los factores de riego a considerar, hay uno que es la uniformidad en el sistema de riego. La uniformidad en el sistema de riego se puede aplicar solamente a los riegos tecnificados, no se puede aplicar a los riegos por surco. Ahora, si yo lo quiero llevar a riego por surco sería, si yo siempre riego 9 horas, por ejemplo, yo no puedo bajar de un 80% en lo que es la uniformidad, o sea, o voy a regar siempre 9, o podría llegar hasta 7,2 horas. Pero no puedo regar 5 una vez, 9, después 6, después 9, no. Siempre manejarme cerca del 80, del 100% en horas, en el caso de riego por surco. En los demás se mide el caudal. Ustedes tienen que tomar el caudal de los goteros más lejanos, los que menos agua aplican, y lo dividen por lo que dice el caudal promedio. Por ejemplo, si dice 2 litros por hectárea o 4 litros por hectárea, por hora, perdón,
litros por hora un gotero o 4 litros por hora un gotero. Eso es todo por goteros. Sí, hay que tomar cuánto votan los que menos votan. El 25% de los que menos votan. Ustedes pueden sacar 10 goteros al azar y resulta que uno dio 4, el otro 3,8, el otro 4, pero hay dos que votan, no sé, 2 y 1,5. Ese valor lo tienen que dividir por lo que dice el fabricante y lo multiplican por 100. Si el valor les da menos de 80, significa que el coeficiente de uniformidad está penquita. Hay goteros que entregan bien agua y hay goteros que no están entregando bien el agua. Entonces la distribución del agua dentro del huerto está mal. Por eso les decía, pero en el caso de Turco es por tiempo, ¿no? Siempre la misma cantidad de agua. ¿Me entienden? ¿Queda claro? Lo que es el coeficiente de uniformidad. Sí. Es súper fácil de hacer. Pueden tomar 100 goteros a lo mejor para que sea más fácil de hacer. Y miren, en un minuto, ¿cuántos litros botó? O en una hora, ¿cuántos litros botó? Ahí uno ve cuánto tiempo tenga de hacer el ensayo. Lo ordenan del mayor al menor. El 25% de más baja, si son 100, los 25 goteros que menos agua botaron, sacan un promedio y lo dividen por lo que decía el fabricante. 4 litros, 2 litros por hora. Y ese porcentaje tiene que ser mayor al 80% para que sea aceptable su sistema de riego. Si no, aumenta la presión, hay que sectorizar de nuevo tal vez. A lo mejor los filtros están tapados. Hay un sinfín de factores que pueden ocurrir. Bueno, una vez que ya tenemos listo lo que es, ¿cierto?, el coeficiente de uniformidad, porque ¿qué sacamos con planificar nuestro sistema de riego si estamos con un sistema que no es uniforme en la entrega? Pero ya tenemos todo eso arreglado, viene todo lo que es la entrega lluvia y todo lo que son los tiempos de riego. Esto es súper difícil de poder calcular. Hay también fórmulas para, si quieren un día yo se los puedo traer para que veamos cómo se riega por surco, cómo se calcula la cantidad de horas para hacer un riego por surco, por ejemplo. ¿Ya? Pero si fuera un riego por, en este caso, aspersiones o goteros, se hace, este es un ejemplo de aquí de la región metropolitana, si se calculó que la planta requería 7 milímetros por día, ¿ya?, el riego por aspersión, se multiplica por el factor de local, que es 0,75, se divide por la eficiencia del microaspersión. Esto quiere decir que por cada 100 litros de agua que entregan los microaspersores, la planta solamente recibe 85. ¿Ya? Y se calcula entonces que se deberían entregar 6,1 milímetros por día. Eso te lleva a otra fórmula. Esto es matemática nueva, pero después la verdad que cuando uno trabaja con esto ya la cosa es más fácil de hacer. Es para poder calcular el tiempo de riego. Si ustedes saben cuánto es lo que la planta necesita y conocen cuánto es lo que le entregó su sistema, ustedes pueden calcular cuántas horas tienen que regar entonces. ¿Ya? Y para el caso que estábamos viendo, por ejemplo, un huerto de 8 por 4 metros, regado con 2 microaspersores de 30 litros por hora, sería, ¿cuánto me entregan? 2 por 30 son 60, ¿verdad? Y dividido por los 32 metros cuadrados, que son 8 por 4, que es el espacio que ocupa cada planta. Sería 1,9 milímetros por hora. Como requería 6,1 y yo estoy entregando 1,9, yo tengo que regar 3,2 horas por día. Así se saca los cálculos. Yo sé que es un poco a lo mejor complejo de poder entenderlo todo al tiro, pero lo importante que ustedes tienen que considerar es que hay que saber cuánto necesita una planta, hay que saber cuánto me entrega el sistema, y a eso le aplico un coeficiente de eficiencia. Y así yo puedo determinar cuántos litros por o cuántas horas debo regar al día. Ese es como el resumen de todo este cálculo. Bueno, este era para un gotero. Con 4 líneas de gotero de 2 litros por hora, estamos aplicando 2 milímetros por hora. Si la planta necesitaba 6, entonces riego 3 horas al día. Esto es, la idea de este cálculo, como hay tan poca agua, hay que tratar de hacerlo más eficiente. Eso está todo medio por estadística. Todo.
litros. Eso no es poco. ¿Perdón? Eso es poquísimo de agua, creo. No, porque son 4 líneas. 4 litros. 4 líneas de riego. En general, casi todos tienen una. Entonces te lleva a 12 horas por día. Pues yo tengo 3 y como 24 horas en todo el tiempo. ¿24? Como 20, 24. ¿Y de cuánto el litro por Sí, hectárea? el enero. Claro, el obrero va a hacer coeficiente de enfermedad, es el malito. Puede ser. ¿Pero cada cuántos días? No, una semana. Ah, una vez. Ah, pero esto es por día. Ah, 3 horas por día, a la semana son 21 horas. no, está bien entonces. Ahí está. ¿Se pueden hacer las dos formas? ¿Diario o semanal? ¿Quién Si me yo tuviera un riego por gotero, yo prefería hacerlo diario. Porque la planta la mantenía húmeda siempre. Pero con eso, 3 horas, ¿hasta dónde llego? Pero vamos, ¿Cómo? Con las 3 horas, ¿hasta dónde llego? Es que si voy a estar todos los días el primer día, lo más probable es que no vaya a bajar mucho. Pero el segundo día ya están todos saturados los poros, entonces va bajando más. Y el tercer día entonces vaya a mantener un bulbo de mojado permanente. que todo el mundo recomienda riego largo. Sí, pues, en Nogales. ¿Cómo no recomienda riego largo? Porque como los depende de pelitos eso, están que más- sería Riego bueno, largo, no sé, es que hay toda una disyuntiva ahí, porque si yo mantengo, miren, si pensamos en otros aspectos, que ahora estamos hablando solamente del agua, la necesidad hídrica y lo que es el riego, pero si yo ahora le sumo el factor enfermedades, por ejemplo, si sumo el factor fitóptera, que no pueden haber suelos saturados con agua, y si usted me dice que el suelo es arcilloso, por ejemplo, entonces riegue solamente una vez por semana y las 24 horas de una vez. Porque ahí no nos conviene, porque si yo estoy regando todos los días, estoy regando 3 horas, voy a mantener el suelo siempre saturado, con mucha probabilidad de que le dé fitóptera al agua. ¿Me entiendes? Entonces son factores que hay que ir mezclando y Según el suelo, ¿no? según el suelo, según su árbol. A lo mejor dice, ¿sabes qué? Yo nunca he tenido fitóptera. Qué bueno. Sí, porque eso está calculado ahí por día, ¿no? Sí, Sí, 3 horas por día. O sea, yo puedo regar toda la semana 3 horas. claro. Y ahí yo voy a obtener 20, si rego 6 Veintitantos, días. sí, pues. Si yo tuviera un suelo arenoso, yo prefiero hacer esto. Ah, Porque ya. si usted tiene un suelo arenoso, no a la arena de la playa, pero Sí. franco arenoso. Si usted hace esto, va a mantener un bulbo mojado al metro y tanto más o menos. Pero si, por ejemplo, regáis las 24 horas seguidas, no vaya a tener agua aquí, vaya a tener agua a 3 metros o a 10 metros y la planta no lo va a poder tomar. Entonces todo depende de las condiciones de cada huerto. Por eso les decía que sería súper interesante que hagan un poco el ensayo o proponer alguna visita técnica en relación a eso y poder ver un poco más en realidad. Porque usted no puede regar igual que usted, porque usted no riega igual que usted, y usted no puede regar igual que usted. Porque si están haciendo eso, estamos todos equivocados. Uno de ustedes tiene la razón, pero todos los otros 9 no. Porque ningún solo es igual a otro. Ustedes saben, en el mismo huerto, pero uno puede decir, ah, mira, yo lo de ahí lo rego 3 horas y lo de acá lo rego 6. Para que llegue al 1,5 metros. Porque él conoce. Pero yo no le puedo decir, oiga, ¿sabe qué? Ustedes eso de allá tienen que regarlo aquí, la otra mitad tanto, porque el uno no lo hace así. No, porque son suelos totalmente distintos. Y los potreros también son distintos. Claro, por eso le digo, cada uno. Por ejemplo, yo tengo una parte que es más secante, entonces hay que darle un poco más de hora. Entonces riego por surco, y se nota. Claro, y si a lo mejor hubiera más agua y usted tuviera más recursos, a lo mejor no rega más profundo, regaría 2 veces a la semana en vez de una, pues. Se hubiera planificado de una manera distinta. Entonces hay que cambiar, o sea, a veces hay que darle un poco más de Claro. hora y al otro lo justo. En las partes secantes que dice usted. Sí. Claro, entonces. Se le dan 12 horas, a los otros se le dan. Sí, correcto, muy correcto. Yo me acuerdo que riego en los meses de octubre, en noviembre riego 12 horas. Después en septiembre, enero, como 24, ¿verdad? Después bajo como a 12 horas. Está bien. Pero que luego me dijeron que no, que es muy mejor dejar el riego 20 horas fijo, todos los meses, y cambiarse, en vez de regar toda la semana, regar una semana así, claro, no. Mire, si tuviéramos en un año, ya no sé, yo creo que estos son los normales, cuando tenemos un año anormal donde llueva harto, lo vamos a meter al revés.
Si fue un año normal, donde ya está agua, ahí a lo mejor yo le diría que lo haga así. Pero un año como este hay que focalizar bien los riesgos, en los tiempos deficitarios y como usted lo está haciendo. Usted no tenía problema en todo caso con el tema de cómo el desarrollo de las plantas, yo supuesto lo puedo bastante bien. Hay un problema con la fitosterona, no. Bueno, la frecuencia de riego entonces está determinada, resumiendo todo lo que estábamos comentando, con las propiedades del suelo, las propiedades físicas, especialmente en la porosidad, el nivel de compactación. Si alguien nunca ha pasado un subsolador y la máquina pasa, el suelo está compactado, y ya todo lo que le acabo de decir no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque todo lo que yo les proponga en horas y tiempo no sirve de nada, pues el suelo está compactado. ¿Ya? Bueno, esos eran los factores, ya hemos visto los primeros tres, ahora vamos con el cuarto. Perdón, me voy a saltar al quinto porque a la salinidad le quiero dar más importancia. Bueno, nos quedan dos factores que justo aquí llegó el colega que me dijo que me iba a apoyar en esta parte. Vamos a ver primero lo que es la operación y mantención del equipo y el tema de la salinidad. Me quiero saltar a esto para dejar la salinidad para el final, que es un tema súper importante que tenemos que revisar el día de hoy. A modo de operación y mantención, como sé que todos no tienen equipo localizado, solo para mencionar, ¿ya? Ojo, mantención de bomba, todo lo que es la lubricación, los sellos, los motores, lo que es rodamiento, lo que es amperaje, conexión eléctrica, los filtros, dependiendo del tipo de filtro, tiene ciertos manejos que hay que realizar. Los filtros tienen que hacerse una mantención al inicio de la temporada y al fin de la temporada. ¿Ya? Todo lo que es tablero eléctrico, yo aquí no me manejo muy bien en la parte eléctrica, la verdad. Y lo que es control de algas y insistir en lo que es el control de las sales. Eso sería el cuarto factor, operación y mantención, ¿cierto?, de los equipos. Y el último punto a considerar, que es el más importante, la salinidad.